Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando, y dijo a tus discípulos que los echase fuera y no pudieron. Y se le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, de venir, Señor, a alabarte, a adorarte, Señor. Y ahora, Padre, a recibir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú añadas bendición a tu palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Padre. Estamos necesitados de ti, necesitados que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú en esta tarde, en esta mañana, seas tú, Espíritu de Dios, tratando con nuestros corazones. Trata con nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, obra de una manera especial, Señor, y háblanos. Que hoy, Señor, nuestros oídos, Señor, se disponen a ti, Señor. Nuestro corazón se abre a ti, Señor. Y te pedimos que nos ministres y salgamos diferentes de este lugar. Haz algo en nuestras vidas hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero hablarles acerca de este tema y me quiero enfocar en este versículo. Leímos a propósito todos los versículos de la historia para que pudiéramos ver un poco de dónde viene el tema que quiero hablarles esta mañana. Pero quiero basarme en este versículo, el versículo 24, donde el padre de este muchacho dice y le contesta a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Y quise tomar esas palabras como tema. Creo, ayuda mi incredulidad. Estaba yo un poco meditando en esas palabras y me preguntaba, ¿habrá alguna contradicción en estas palabras? Yo no sé si usted nota alguna contradicción. Creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre no solamente contestó de esa manera así, sino que dice la Biblia acá que él exclamó o él dijo de una manera fuerte, con seguridad, o diciendo creo, pero al mismo tiempo dice ayuda a mi incredulidad. Es como alguien que dice sí, pero no, ¿verdad? No sé si alguna vez has escuchado esa expresión. Le hacen una pregunta: ¿quieres? Sí, pero no. Entonces, sí, ¿quieres o no quieres, verdad? Si preguntamos de esa manera, sería esa palabra, sí, pero no. Es como que si él está diciendo sí creo, pero al mismo tiempo no creo. O como que le quiero decir al Señor, le voy a hacer creer que yo creo, pero al mismo tiempo me arrepiento de haberle dicho de que no creo.
Entonces como que hay una contradicción en las palabras de este hombre. Y yo me quedé meditando, bueno, ¿hay alguna contradicción, sí o no? Porque él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me puse un poco a estudiar y a ver este tema, por qué este padre contesta de esta manera. Pero me doy cuenta de que no hay ninguna contradicción. Es decir, las dos palabras sí se contradicen. Creer es una cosa e incredulidad es otra cosa totalmente contraria. Las palabras se contradicen, pero el concepto de él no estaba contradiciéndose. Él estaba diciendo la verdad. Es decir, Señor, sí creo en ti, pero tengo incredulidad todavía en mí. Vea esto. En la iglesia cristiana, hermanos, hay miles y miles o millones de cristianos que han creído en Dios. Es así, ¿verdad? De hecho, usted está aquí porque usted cree en Dios. Amén. Usted cree en Dios. Usted va a las células porque cree en Dios. Usted se acerca a algún lugar donde se predica la palabra de Dios porque cree en Dios. Y mucha gente cree en Dios. Es más, la Biblia dice en Santiago de que aún los demonios creen y le tiemblan. Es decir, los demonios aún creen más que usted y yo. Porque no solamente creen, sino que le tienen temor a Dios. Porque ellos saben quién es Dios. Entonces, usted y yo creemos en Dios y estamos aquí porque creemos en Dios. El problema es que no reconocemos nuestra incredulidad todavía. Entonces, hoy quiero hablar acerca de este tema. Creo, ayúdame, incredulidad. Y número uno, el Señor aborrece la incredulidad de la gente. Miren lo que dice en este versículo 19. Si nosotros vemos el antetexto, vemos de que Jesús había estado en un lugar, en un monte, con 3 de sus discípulos, con Pedro, Juan y Jacob. Habían visto la transfiguración. En los versículos anteriores, estos 3 discípulos que habían estado con Jesús, habían visto algo sobrenatural, habían visto algo precioso, algo grandioso. Que más, Pedro dijo, hagamos una enramada, quedémonos aquí. Pedro no quería salir de esa realidad, pero era necesario que regresaran. Y cuando ellos regresan, se encuentran con una situación ahí. Está pasando algo. Y se acerca a Jesús y dice, ¿qué disputáis? Ahí estaban los otros discípulos. Y los otros discípulos estaban con una situación bien difícil. ¿Cuál era la situación? Es de que les habían llevado a un muchacho. Un padre le había llevado a un hijo con un espíritu o con un demonio o un muchacho endemoniado, sacando espumarajos en su boca, y aquellos discípulos tratando de echar fuera aquel demonio, pero no habían podido. Y entonces llega Jesús, ¿qué disputáis? El padre se acerca a Jesús y le dice la situación, qué es lo que está sucediendo. Y la expresión de Jesús fue esta en el versículo 19. Oh generación, ¿qué dice? Incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Escuchen esas palabras, son fuertes. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿A quién se lo dice? A los discípulos, a los que estaban ahí, a los que habían estado tratando de echar fuera aquel demonio y no podían. Incrédulos. Parece que a Jesús le molestó esa incredulidad de ellos. ¿Cómo es posible de que tenía que estar él ahí presente? Y eso me hace recordar muchos de nosotros de que cuando está pasando una situación en nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos a buscar a otro hermano o al pastor. Y si el pastor no está disponible, ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir? ¿Qué va a suceder? Y a veces eso lo traemos como una costumbre. Yo recuerdo desde pequeño, en una ocasión mi papá estaba con una enfermedad, estaba muriéndose con una enfermedad realmente, y con mi hermana no sabíamos qué hacer. Lo primero que hicimos es correr a buscar a la casa de un pastor que estaba ahí cerca en la misma aldea, a que fuera a orar por mi papá, porque estaba muriendo. Entonces nosotros hacemos eso, ¿no? Como cristianos. Pero sabe de que Dios a usted y a mí nos ha dado la autoridad para que nosotros mismos oremos y echemos fuera toda enfermedad, toda situación, porque usted y yo estamos lavados con la sangre de Cristo y Él nos ha dado la autoridad también. Amén. Pero a veces nos cuesta creer eso y recorrimos a otra persona porque hay un problema en nosotros que se llama incredulidad. Y le voy a mostrar con la Biblia cómo Dios aborrece la incredulidad. Por ejemplo, si me quiere acompañar a Números capítulo 14, versículo 11.
donde Dios se enoja con el pueblo de Israel también por su incredulidad. Y vea lo que dice Números 14:11. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Escuche eso. Dice que ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? He hecho un montón de señales y no creen. Hermano, el pueblo de Israel había visto el mar cómo se había abierto y habían pasado en seco. No solamente habían visto esa señal, habían visto todas las señales que habían pasado anteriormente, las plagas que habían venido al faraón y no los tocaron a ellos. Cómo Dios había estado con ellos. En el desierto Dios se había mostrado de diferente manera con ellos. Pero ahora en un momento es un pueblo que empieza a reclamar, a quejarse, a decir, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, ahí mejor hubiésemos muerto. Quejas y más quejas. ¿No le suena eso de repente al mismo problema del pueblo de hoy? Que se queja y se queja y se queja y se queja. Y muchas veces esas quejas es parte de nuestra incredulidad. Es mejor dicho, esa queja viene por nuestra incredulidad. Esas quejas vienen por nuestra incredulidad. Este pueblo se quejaba porque estaba siendo incrédulo. Aunque había Dios mostrado sus señales, aunque Dios había hecho maravillas, ellos estaban cegados a lo que Dios había hecho. Y ahí venían las quejas y eso le molestó tanto a Dios, que Dios tenía allí, quería destruirlos, pero Moisés pidió misericordia por ellos. Y a veces, hermanos, cuando las situaciones a nuestras vidas vienen, porque no siempre las cosas son como parecen, qué bonitas, qué felicidad. Desde que vienes a Cristo, aceptas a Cristo y todo es una felicidad. ¿Verdad que no es así? Si alguna vez le dijeron eso a usted, le mintieron. Porque el camino del cristianismo es un camino de fe. Escuche eso, es un camino de fe, donde usted y yo tenemos que luchar todos los días, donde tenemos que pelear la batalla todos los días. Vamos a ser probados, ser tentados, van a venir situaciones difíciles todos los días. Usted se levanta en la mañana y se levanta dispuesto a luchar con alguna situación que va a venir en ese día. Es un camino de fe de todos los días. Entonces no todo siempre es felicidad. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar a esas pruebas que van a venir todos los días? Vean, Dios ha estado hablando a la iglesia, casa de mi Padre. Yo sé que sí lo ha estado haciendo. A través de mis hermanos lo ha estado haciendo. El viernes en la vigilia yo estaba allá atrás y estaba escuchando la palabra. Y yo dije, Dios está confirmando lo que ha puesto en mi corazón. No solamente a través del hermano que predicó, sino que otros hermanos que pasaron y hablaron de fe. Dije, Dios está confirmando lo que Dios quiere para la iglesia. Dios ha estado hablando de consagración, ha estado hablando de obediencia, pero hoy Dios quiere hablarte a tu fe. Dios quiere que nosotros aprendamos a creer totalmente en Él, a dejar la incredulidad que andamos todavía. Porque hoy, hermanos, hay mucha iglesia donde la gente se está preparando y muchos estamos yendo a seminarios y no está mal, está bien, qué bueno que haya preparación de teología y todo eso. Pero muchas veces ahí dentro de los lugares donde se estudia más la palabra, la gente sale más incrédula que antes. Porque antes, sin el conocimiento de teología, todo eso, creían en Dios con todo su corazón. Se acercaban ante Dios, si había una enfermedad, le creían a Dios y Dios se glorificaba. Pero ahora todo hay que llevarlo conforme a la teología. Ahora, no estoy diciendo que está mal, está bien, pero el problema es cuando dejamos de creer en Dios. Dice aquí en otra situación en Marcos capítulo 6, si usted quiere acompañarme, Marcos capítulo 6, versículo 5, Jesús en otra ocasión aquí recalca lo que es la incredulidad. Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. En esta ocasión Jesús visitó esta ciudad de Nazaret, donde le conocían. Ahí estaban toda la gente que le conocían. Pero algo sucedió en esta ciudad. Versículo 5, miren lo que dice. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados. Mire, estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Y recorría, dice, las aldeas de alrededor enseñando. Pero dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hermanos, la incredulidad cierra la puerta a los milagros. La iglesia de hoy quiere ver milagros, ¿sí o no? Quiere ver sanidades. La iglesia de hoy quiere ver que Dios muestre señales, que Dios haga cosas poderosas en medio de nosotros. Pero ¿sabe por qué muchas veces no sucede eso? Por la incredulidad de muchos. A veces nos está costando creer y eso cierra las puertas a los milagros. A veces hay gente que está necesitada de que Dios obre de una manera especial en su vida, de que haya una sanidad en su vida, pero la incredulidad que hay en él no le permite que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y eso está en la Biblia. Y Jesús en esta ocasión no hizo milagros. En otra ocasión Jesús también recalcó fuerte la incredulidad de este hombre, de Tomás. Usted sabe la historia. En Juan capítulo 20, versículo 29. Tomás, uno de los discípulos que quería ver a Jesús después de que él había resucitado, no lo creía. Pero un día que Jesús se aparece, le dice: Tomás, mira mis manos, acércate, pon tu mano en mi costado. Y en ese instante Tomás cree en Jesús. Pero Jesús le dice esas palabras: porque viste, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús recalca eso, porque mucha gente quiere ver. Señor, si tú sanas a aquel, entonces sí voy a creer en ti. Señor, si tú sanas a mi hijo, si tú sanas a mi hija, entonces sí me voy a acercar a ti. Señor, si tú haces esto en mi vida, entonces sí voy a servirte. Y le ponemos condiciones a Dios. Pero Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos aquellos que creen aún sin ver. Aunque Dios no sane a mi hijo, no sane a mi hija, aunque Dios no se glorifique en esa enfermedad que tú tienes, pero ¿sabes qué? Cree en el Señor, porque tu fe es la que hará mover la mano de Dios poderosa en tu vida. Dios primeramente está buscando fe. Primeramente está buscando esa actitud de fe, cómo nosotros vamos a acercarnos a Él. Saben, hay otra situación en Mateo 6, 28 al 30. Jesús ahí estaba hablando de una situación acerca de los afanes. Y esto va para muchos de nosotros que nos afanamos todos los días. Bueno, esa es la razón por la cual trabajamos, ¿verdad? Es más, nos arriesgamos. Un día de estos estaba viendo un video del tren que viene de México lleno de gente, y me hizo recordar cuando yo subí ese tren, yo pasé en ese tren y vi algunas cosas que pasaron. Es verdad, vi el documental que estaba viendo ahí en un video, cómo mucha gente ha perdido los pies, ha perdido las manos por tratar de arriesgarse de pasar en ese tren y de venir hacia este país. Pero yo me puse a pensar un momento, porque me recordé cuando yo pasé ahí y dije: qué sacrificio, cómo la gente se arriesga, cómo la gente se dispone totalmente aún a perder un miembro de su cuerpo, un pie, una mano, a quedar manco, a quedar en silla de ruedas, con tal de llegar a Estados Unidos. Y me recordé lo que me decía un muchacho que ha nacido aquí en Estados Unidos. Me decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene este país? ¿Por qué la gente se viene a este país? Si este país está en deudas también. Y le digo: lo que pasa es que tú naciste aquí y no logras entender lo que sucede allá. Entonces, pero uno sí entiende por qué. Pero la mayoría de la gente viene buscando cómo superarse, ¿verdad? Todos nosotros venimos con ese sueño. Cómo salir adelante en nuestras finanzas. Porque las finanzas es una de las áreas que va a atacar la vida de mucha gente. Las finanzas, hermanos, cuando viene la prueba de tus finanzas, muchos de ustedes se alejan de la casa de Dios, se alejan de los caminos de Dios. Es así. A muchos que tenemos hoy aquí, cuando viene la prueba en las finanzas, se van a un trabajo lejos o a un trabajo donde ganan más dinero y se olvidan de Dios. La pregunta es: ¿dónde está su fe? Y miren lo que dice el Señor aquí en Mateo capítulo 6, versículo 26 y 30. Mirad, dice, las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen,
en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y así empieza hablando. Pero miren, más adelante en el versículo 30, dice, y si la hierba del campo, cuando está hablando acerca del vestido, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Usted conoce ya la historia, por eso no se la leí toda, porque no quiero pasar leyendo, sino que quiero que usted vea esto. Cómo Jesús está hablando acerca de los afanes, de la comida, del vestuario. Son cosas que a usted y a mí nos preocupan todos los días, ¿sí o no? Todos los días nos preocupan. A veces llega el viernes o llega jueves y ya mañana viernes, o llega el fin de mes y hay una preocupación tremenda, ¿sí o no? Porque hay muchas cosas que pagar. Y muchos estamos pensando, ¿y cómo voy a comer mañana? ¿Cómo me voy a vestir mañana? Pero dice el Señor aquí, y nos hace reflexionar que no nos afanemos, pero Él le llama a esto hombres de poca fe. Muchas veces, hermanos, ahí es donde titubeamos en nuestra fe. Entonces dice este hombre, regresando al texto donde salí, donde empecé el tema, está el padre de familia y Jesús le hace esta pregunta: ¿crees? Al que cree todo le es posible. Pero él dice, creo, y al mismo tiempo dice, ayuda a mi incredulidad. Es decir, él sí creía, pero tenía incredulidad en su vida. A lo mejor a nosotros nos sucede lo mismo. Creemos en Dios, pero en el caminar, en el desarrollo que tenemos en la vida cristiana, tenemos incredulidad. Ahora, ¿cómo hago yo para vencer esa incredulidad? ¿Cómo hago para vivir diferente? Dios quiere llevarnos a un nivel diferente, pero para llevarnos a un nivel diferente, primeramente, Él va a probar nuestra fe. Escuche, Dios va a probar nuestra fe. Por esa razón es de que antes de hacer el milagro, antes de hacer la sanidad de aquel muchacho, de liberar a aquel joven, Jesús le hace una pregunta a este hombre y le dice en esta pregunta, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Yo me preguntaba, ¿era necesario que Jesús dijera estas palabras antes de hacer el milagro? Si puedes creer, él inmediatamente, porque este hombre le está diciendo en el versículo 22, le dice, y muchas veces le echan el fuego y en las aguas para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él está pidiendo ayuda. Este padre está pidiendo ayuda. Ayúdanos. Jesús ya no tenía que agregar estas palabras, sino que simplemente ayudarlo y liberar al muchacho. Pero antes de hacerlo, le hace esta pregunta. Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Jesús quiere asegurarse si realmente crees. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te has preguntado si realmente crees? ¿Realmente crees de que Dios puede sacarte de esa situación? Recuerdo las palabras de un señor con el que yo estaba trabajando hace unos años. Le había dicho el doctor que si él volvía a tomar, se iba a morir. Y volvió a tomar. Dice que llevaba 10 años de no haber tomado y volvió a caer. Yo estaba trabajando con él en esos días cuando él volvió a caer. Y pasó una semana, 2 semanas y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital para desintoxicarlo. Y nomás duró como una semana sin alcohol y volvió a caer otra vez. A tal grado que en ese hospital ya no lo querían, lo estaban sacando porque ya no, tantas veces que llevarlo para desintoxicarle, no podía salir de esa situación. Y llegó al grado de que ya no podía ni hacer mi cheque y eso era más grave todavía, ¿verdad? Porque le temblaba la mano. Y él me decía, Wilmer, no puedo hacer el cheque, no puedo firmarlo. Le temblaba la mano de tanto alcohol que él tenía. Y yo aproveché ahí de hablarle y empecé a hablarle de Dios y me dice, yo creo en Dios, pero yo ya no tengo fe. Yo ya no creo, yo voy a morir aquí, ya no puedo creer. Y él se cerró en eso, no puedo creer, ya no tengo fe, yo voy a morir. Y digo de verdad, a veces la gente, es increíble, la gente llega hasta ese extremo. Llega hasta ese extremo. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos llegado a extremo, no con el licor, tal vez con una enfermedad. Tal vez has llegado al extremo de casi llegar a la muerte.
donde quizá algunos, el doctor mismo ha dicho, ya no hay esperanza para ti, pero aquí estás de pie. ¿Sabes por qué? Porque has sido probado. Has llegado a ese momento donde tu fe ha sido probada para que tú aprendas a creer. Y dice en Zacarías capítulo 13 al 9, si quieres solamente escuchen, y dice así: y meteré la tercera parte en el fuego y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Escuche qué dice: los probaré como se prueba el oro. Ahora dice Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque en vez, dice, que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido y a los que le aman. Ahora, pero me llama la atención eso, el que persevera bajo la prueba. Escuche eso. Perseverar bajo la prueba no es fácil. Me acuerdo en estos días cuando mi esposa estuvo en el hospital y la habían sacado, tenía unas 3 horas quizás más o menos de haberla sacado y todo estaba bien, la familia había llegado y la habían visitado, habían visto a la bebé y se habían ido del hospital. Y solamente estaba ahí Madeline y yo, y mi cuñada estaba ahí en ese momento todavía, que había sido la última que se había quedado. Cuando las enfermeras empiezan, y yo veo que algo estaba mal, algo empezó a preocuparle a las enfermeras y se empiezan a amontonar. Y cuando yo veo eso que se hablaban entre ellas, digo, aquí está algo mal. Y la presión de mi esposa viene para abajo y para abajo y para abajo. E inmediatamente me hacen firmar algunos papeles y tenemos que ingresarla nuevamente. Y la vuelven a ingresar. Y ahí esperando, en ese momento, Madeline se asusta y ella me dice, ella pensó inmediatamente como que su mamá se iba a morir. Y le digo, tranquila, vamos a orar. Y nos pusimos a orar ahí en esa sala de espera, en ese lugar donde estábamos esperando. Como 2 horas después, viene el doctor y sale del quirófano y viene. Y cuando él viene y me dice, I'm sorry. Cuando él me dice ese I'm sorry, hermano, pasaron 1000 cosas en mi mente en ese segundo. De verdad yo creí que me había quedado viudo en ese segundo. Pasaron 1000 cosas en mi mente. Y ese segundo me ayudó a reflexionar en este mensaje. Porque me hizo preguntar, ¿realmente tienes fe? ¿Estás preparado para una prueba así? Gracias a Dios no fue eso, ¿verdad? Pero si hubiese sido, no sé. Pero me pregunté a mí mismo, ¿estoy preparado para una prueba así? ¿Estaré preparado? Yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado para algo fuerte que venga a su vida? ¿Seguirá alabando al Señor? ¿Seguirá adorando al Señor como lo hace hoy en día? ¿Lo seguirá haciendo de la misma manera y aún con mucha más fuerza y con mucha más razón? Sabe que Job fue probado también. Job le llegó una enfermedad, le llegó a perder todo, perdió todo. Y estando en la peor situación, el enemigo usa a su esposa para decirle, maldice tu Dios y muérete. Job pudo haberlo hecho. Tenía razones para hacerlo. Pero ¿sabe qué hizo Job? No lo hizo. Siguió confiando en Dios, porque creer es confiar en Dios, creer es tener fe en Dios, creer es depositar toda mi confianza en Dios, en que Dios se va a glorificar aún en el peor momento de mi vida. Gloria a Dios. Por eso es que Dios va a someter nuestra fe a prueba. Pero mucha gente, hermanos, simplemente por una cara mal hecha en la iglesia se van de la iglesia y ya no quieren ir a la iglesia. Imagínense, si les viniera una prueba de verdad, ¿qué sucedería? Y mucha gente que va a las iglesias y pone su mirada en el hombre, a veces en los pastores, en los líderes, y algo que no le parece, ya no voy a la iglesia, porque ahí esa iglesia, y empiezan a decir cosas. ¿En quién cree esta gente? Creer en Dios, hermanos, se trata de una entrega total, de poner nuestra mirada en el Señor totalmente. ¿Saben que Jesús probó la fe de María y Marta? Hay un pastor por ahí que predicó un mensaje que dice, cuando Jesús llega tarde. Bueno, dije yo, cuando Jesús llega tarde, si siempre decimos, Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Sí, Dios siempre llega a tiempo, pero a veces llega tarde. En el caso tenía Marta, María y Lázaro. Ustedes saben la historia de Lázaro. Bueno, por ahí dijeron los solteros, sí, Jesús a veces llega tarde. No, sí, siempre llega a tiempo, hermano. No te preocupes, hay esperanza. Amén. Sabe que llegó ahí, en ese momento,
mandan a Jesús a decirle a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo. Está enfermo. Jesús sabía que Lázaro era posible que iba a morir, pero Jesús dijo: esa enfermedad no es de muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y todavía se dilató 2 días en la aldea donde él estaba. Y cuando él llegó a aquel lugar, Lázaro ya había muerto. Tenía 4 días de haber muerto. Esta historia, cuando yo la estaba leyendo en San Juan 39, 40, San Juan capítulo 11, versículo 39 al 40, ustedes pueden leer eso en su Biblia. No lo voy a leer porque me va a pasar el tiempo así leyendo, y no quiero estar leyendo, sino que hablándole acerca de esto, ¿verdad? Usted sabe la historia. Pero Lázaro murió. Y cuando Jesús llega, estaba muerto Lázaro. Y cuando él llega, dice: ¿dónde le pusiste? Y lo llevan hacia Jesús, a la tumba donde lo pusieron. Y él dice: pide que muevan la piedra que tapaba la tumba. Pero en ese instante hay una mujer de las hermanas de Lázaro, Marta, que le dice: Señor, llegue ya, tiene 4 días de estar muerto. Miren la actitud de Marta en ese instante. Jesús no esperaba esas palabras. Jesús esperaba palabras de fe. Pero dice: llegue ya, tiene 4 días de estar allí. Jesús le dice: ¿y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero esto es típico de nosotros los cristianos a veces. Yo creo en el Señor, yo creo que Él puede hacer todo. Pero cuando viene la situación difícil, cuando vienen las circunstancias que a veces sentimos que ya no hay esperanza, es ahí donde renegamos, es ahí donde hablamos palabras que no tenemos que decir. Cuando Dios espera nuestra confianza, Dios espera que nosotros aprendamos a creer en Él. Y hermano, y la situación de nuestras vidas puede ser lo más crítica que pueda ser. Puede ser la situación más difícil que podemos estar pasando. Puede ser que ya no haya esperanza según para ti, pero para el Señor siempre hay esperanza. Para los que creen en Dios, siempre Dios puede hacer algo en tu vida, aunque más difícil sea la situación en la que vivas. Gloria a Dios. Aunque para Lázaro ya no había esperanza, ya estaba muerto, 4 días de estar muerto. En la mente humana para Lázaro ya no había esperanza, pero para Jesús sí había esperanza. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque aunque esté, hermano, dice Jesús aquí: yo soy la resurrección, la resurrección y la vida. Dice: el que esté muerto y cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, hermanos, lo que necesitamos es aprender a creer en el Señor. Aprender a creer en el Señor. No importa qué es lo que suceda en tu vida, no importa qué es lo que venga a tu vida, aprende a creer en Dios. Porque Dios quiere glorificarse aún en la situación más difícil. Es más, Dios quiere llevarnos a un nivel diferente. Dios quiere que aprendamos a caminar en un nivel de fe diferente. La iglesia hoy en día necesita aprender a caminar en fe, necesita predicando con fe, necesita ministrando con fe. En las células la gente llega necesitada y muchas veces no sabemos cómo orar, pero necesitamos orar con fe. Dios quiere llevarnos a un nivel de fe diferente. Usted y yo conocemos a un apóstol llamado Pedro, y aquí lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, a un Pedro que con la sombra, dice la Biblia, que los enfermos eran sanos, pero él tuvo que pasar un proceso. Cuando negó a Jesús 3 veces, él estaba siendo procesado. Pero uno de los procesos que a mí me llama la atención es cuando intentó caminar sobre las aguas, allá en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. La Biblia dice de que un día Jesús se apareció caminando sobre las aguas y allá estaban los discípulos y dicen todos: un fantasma. Pero Jesús dice: tened ánimo, yo soy. Cuando Pedro escucha esas palabras, dice: maestro, si tú eres, haz que yo vaya también. Y la Biblia dice ahí en Mateo de que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Note eso. Lo que Pedro estaba haciendo era algo sobrenatural. Era algo que ningún ser humano había hecho. Era algo que ningún ser había experimentado, lo que Pedro estaba experimentando. Pero en un momento él empieza a ver los vientos contrarios. Él empieza a ver que el agua se empieza a mover. Él empieza a quitar la mirada de Jesús y empieza a ver que todo parece que, wow, lo que estoy haciendo, ¿qué está sucediendo? Y empieza a hundirse.
Y cuando él empieza a hundirse y siente que está hundiendo, entra pánico en él y empieza a gritar: sálvame que perezco. Las palabras de Jesús fueron: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no entendía ese momento, por qué le estaba sucediendo eso. ¿Por qué dudó? Lo que pasa que Pedro más adelante iba a ser llevado a un nivel de fe donde no se permitía la duda. Escuche eso. Pedro iba a ser movido más adelante allá en Hechos de los Apóstoles, donde no tenía que dudar, donde tenía que caminar con fe. Tal vez, hermano, la prueba que usted está pasando, hoy en día usted no la entiende. Tal vez hoy en día usted dice: Dios mío, tal vez Dios me está probando, pero yo he fracasado en mi fe. Un día yo me sentí de la misma manera, un fracasado también en mi fe. Y me pregunté: ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucedió esto? Pero hoy entiendo de que Dios estaba moldeándome. Hay un canto por ahí que dice tú el alfarero y yo el barro soy. Así, algo así dice, ¿verdad? Moldea mi vida a tu parecer. A veces le pedimos a Dios eso, pero no queremos pasar la prueba de la fe. Pero Dios quiere que nuestra fe sea aprobado. La incredulidad nos lleva a fracasos tremendos, hermanos. La incredulidad nos lleva a fracasos, a decisiones, a tomar decisiones por nuestra falta de fe. Creemos que Dios ya no va a obrar, creemos que Dios no va a estar ahí, creemos que Dios se apartó de nuestra vida y cometemos los errores más graves de nuestra vida. Y cuando cometemos esos errores, nos damos cuenta que nos estamos hundiendo. Pero cuando clamamos ahí, Dios tiene misericordia y nos vuelve a levantar. Pero vea, Dios nos hace pasar por procesos muchas veces para que entendamos que es necesario aprender a fortalecernos en nuestra fe. Hubo un momento donde yo creí que ya no había esperanza para mí. A eso se llama incredulidad. Creí que ya no había esperanza para mí. Y yo aún recuerdo esos momentos. Saben que ya llevaba quizás como unas, no sé, recuerdo si era la segunda licencia o tercera licencia que estaba estudiando en el seminario. Y yo las ponía ahí. Llegó un momento donde sentí decirme: wow, lo que he hecho, ¿no? Y ese es el problema cuando uno se jacta de su fe. Y hay que tener mucho cuidado. Pedro se sintió lo máximo en salir de la barca y empezar a caminar. Puedo caminar, wow, yo puedo hacer esto como el Señor lo puedo hacer. Pero ahí es donde somos probados a ver si es verdad. Cuando yo vi eso, yo decía: wow, ¿hasta dónde voy en mi fe? Pero la incredulidad, cuando empieza a llegar, empieza a meterse. Y cuando se mete y se mete en tu mente, en tu corazón, llega el momento donde si tu fe empieza a fallar todo. Todo se viene abajo, porque la fe es la clave, hermano. La fe es la clave para que tú permanezcas en los caminos del Señor. La fe es la clave. Por eso es que dice Santiago que el que persevera bajo la prueba de la fe, tienes que perseverar ahí, pasar las pruebas. Cada prueba que viene, tienes que aprender a vivir y sobrellevar esa prueba. Porque si ahí fracasas, hermano, ahí es lo duro, ahí es lo difícil. Ahí es lo difícil. Entonces, muchas veces nos sentimos así como se sentía Pedro: ya puedo caminar sobre las aguas. Pero cuando vienen los vientos contrarios y te sientes que te hundes, te das cuenta de que no estás preparado para estar ahí. Tal vez usted y yo hemos dicho: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Sí, hermano, por eso estoy aquí, porque yo creo en Dios. Yo estoy bien, yo creo en Dios. Y mucha gente dice así: yo creo en Dios. Pero tienes incredulidad. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a reconocer nuestra incredulidad. Y es por eso que este hombre dice, el padre de familia, cuando ve a su hijo y Jesús le hace esta pregunta: si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Dice: creo, ayuda a mi incredulidad. El que reconoce, hermano, su incredulidad es donde Dios se manifiesta, donde Dios se glorifica. Dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 12. Dijo, él reconoció su debilidad. Y cuando el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde dice? En la debilidad. Reconoce tu debilidad. Dios quiere que usted y yo reconozcamos que hemos creído en Dios, pero para muchas cosas aún nos falta fe. Dios quiere que usted y yo reconozcamos
de que usted y yo creemos en Dios y que queremos milagros, queremos señales, queremos que Dios nos saque de nuestra situación, queremos que Dios mueva las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero es necesario que usted y yo reconozcamos que aún tenemos incredulidad. Usted va a decir, ¿cómo yo voy a creer? Yo voy a llegar delante del Señor. Señor, todavía soy incrédulo, yo no creo en ti. No, reconoce tu debilidad. Hay un hombre allí en Hechos capítulo 16. Miren lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Hechos capítulo 16, versículo 29 al 31. Y quiero que vea esto. Tal vez muchos de los que están aquí o que han venido acá o nos han visitado a las células o han ido a un lugar donde se les ha predicado el evangelio, les sucede lo mismo. Pero la Biblia habla de dos, en este caso del apóstol Pablo y Silas, que estaban en la cárcel y allí cantando alabanzas, adoraban al Señor y Dios hizo algo, un terremoto que movió la cárcel y quedaron libres. Pero el carcelero, cuando él despertó y se da cuenta de que todos estaban libres, él pensó que se habían ido todos. Y él quiso matarse y tomó la espada, pero antes de matarse, Pablo le habló, no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos ido. Y entonces el carcelero dice, y me llama la atención esto, que dice que él se postró a los pies de Pablo y Silas. Miren lo que hizo, se postró ante los pies de Pablo y Silas, y en el versículo 30 dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué es lo que hizo este hombre? Reconoció su impotencia. Reconoció que él necesitaba algo. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mucha gente, hermanos, hoy en día que va a las iglesias no reconoce su situación. No reconoce que necesita creer para que Dios se glorifique. Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, pero no reconocemos nuestra incredulidad. Muchos de nosotros, hermanos, Dios quiere hacer algo poderoso en nuestra vida, pero no reconocemos que nos falta aún creer. Dios quiere hacer algo más poderoso, pero quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos que Él se glorifique en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer nada por sí mismos. Usted y yo no puede hacer nada. Hermanos, si hay un enfermo, ninguno de nosotros podemos sanarlo. Dios sí puede sanarlo. Si hay una persona atado en alguna situación, ninguno de nosotros podemos liberarlo de esas situaciones. Dios sí puede hacerlo. Este muchacho estaba atado con un demonio, estaba con un espíritu que lo estaba atando a su vida, que quería matarlo, lo sacudía. Los discípulos trataban de hacer algo por él, pero no podían, porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino que de lo que Dios puede hacer. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu vida. Es más, aquí hay gente que hace días quizás Dios ha estado tratando con tu vida. Quizás vas a una iglesia, vas a una célula, a un lugar donde se reúnen esperando que esa persona que está predicando haga algo por ti. Te digo una cosa, nadie va a hacer algo por ti. Dios sí lo puede hacer. Si puedes creer, Dios sí puede hacerlo, porque Dios se glorifica en la gente que cree. Es más, la salvación viene para los que creen. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para los que creen. Es para los que creen la salvación. Es para los que creen en la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse en nuestra vida, pero si creemos. Tal vez hemos fracasado en la vida. Tal vez en tu caminar te ha fallado la fe y has fracasado. Pero si crees, Dios puede levantarte nuevamente. Si crees, Dios puede restaurarte. Si crees, Dios puede cambiar tu situación. Si crees, Dios puede cambiar tu lamento en gozo, tu tristeza en alegría. Dios lo puede hacer. Muchas veces, hermanos, hay situaciones que vienen a atar nuestras vidas y nos desaniman. Sí. Y vamos a ser desanimados por las cosas que van a venir a nuestras vidas. Pero si creemos, Dios nos hará reír. Tal vez en la noche te acuestas preocupado por situaciones, pero el otro día en la mañana vas a escuchar una noticia que te hará reír y dirás, Dios está conmigo, Dios está con mi familia. Yo lo he visto, hermanos, en mi caminar.
Saben, en una ocasión, cuando yo empecé a caminar, a trabajar en el liderazgo de células. Es más, mucha gente no quiere servir a Dios en las células porque tiene miedo a las pruebas. Pero cuando yo empecé a trabajar en el liderazgo de células, en una ocasión vino una situación financiera, hablando de la economía, fuerte a mi vida. A tal grado que una vez mi carro se quedó con la luz encendida, que necesitaba gas, y yo no tenía nada más para el gas. Eso es terrible, estar en Estados Unidos en esa situación. Me da pena decirlo, pero pasó en mi vida. Un joven soltero y que no tenía familia. Imagínense, hubiera tenido familia, Dios mío. Y de verdad me afligió. Yo llegué a la casa y decía, Señor, ¿por qué me sucede esto? Si yo he diezmado, ahora estoy sirviendo. Empecé a trabajar en el liderazgo de células y ya estábamos trabajando en una célula con Manuel Quinn. En la casa de Manuel Quinn estábamos con mi primera célula, recuerdo que estaba dirigiendo. Y yo decía, ¿por qué me sucede esto? Yo no entendía que Dios estaba probando mi fe en ese momento. Pero en un momento que yo estaba ahí reclamándole a Dios, y aún recuerdo eso, reclamándole a Dios de rodillas. Le decía, Señor, yo te sirvo. Señor, yo estoy trabajando en la iglesia. Ahora estoy en el liderazgo. Yo doy mis diezmos. ¿Por qué a mí me tiene que suceder esto? Estaba trabajando, llevaba días trabajando y la gente que le trabajaba no me pagaba. Y hermano, estaba tremendo eso. Pero Dios me habló en ese lugar. Habló a mi corazón. Y me enseñó ese día que en vez de quejarme yo tenía que darle gracias a Dios. Y con mi agradecimiento y mi adoración a Dios, yo iba a demostrar que yo confiaba en Él, que Él tenía el control. Aquello era tan pequeño, lo veo ahora tan pequeño, porque han venido muchas situaciones más difíciles, pero donde siempre he visto que Dios se ha glorificado. Y tal vez si en tu vida no está pasando una situación extremadamente de que estás llegando a la muerte y que estás luchando entre la vida y la muerte, tal vez es tan mínima. Tal vez es en tus finanzas, tal vez es en tu matrimonio, tal vez es en tu vida personal, en alguna área de tu vida que te está afligiendo. Pero déjame decirte que Dios está probando tu fe porque quiere que tú aprendas a creer, quiere que tú aprendas a creer en Él y depender en Él, a confiar en Él. Porque los que confían en Dios levantarán sus alas como las águilas y verán a Dios glorificarse, verán a Dios cómo se glorificará en sus situaciones. Gloria a Dios. Dios quiere llevar a esta iglesia a un nivel diferente. Ahora nosotros vemos una situación como que no mucho cabemos en este templo, ¿verdad? Y queremos un templo más grande, queremos un lugar más grande. Y tal vez podemos decir, pero ¿cómo hacemos? No hay las finanzas. Pero si creemos en Dios, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el que se glorifica en medio de las circunstancias. Quizá usted mismo ha sido testigo de años atrás que andábamos de templo en templo y no sabíamos a dónde. Le pedíamos a Dios una casa. Dios nos la ha dado ahora. Esa es una señal de que Dios dice, yo estoy con ustedes si ustedes creen. Gloria a Dios. Dios se glorifica en la iglesia, como se glorificará en tu vida personal. Como se glorificará en tu vida, en ti que no has creído, no has entregado tu vida al Señor. Si no le has entregado tu vida al Señor, es por tu incredulidad. Quizás han pasado años y sabemos de gente que llega a las células y que pasan años llegando y escuchando. Y a veces yo me pregunto, Dios mío, ¿y cuándo le va a entrar la palabra a este? Tantas veces que escuche y no le entra. Les cuesta creer de que Dios es real. Les cuesta creer de que Dios puede salvar. Les cuesta creer de que Dios puede perdonar pecados. Pero tenemos 1000 ejemplos acá en la Biblia de personas que Dios restauró, que Dios cambió, que Dios transformó con su poder. Hermanos, Dios es real. Si ese es tu caso, si tú estás acá, que llevas años llegando a una iglesia y nunca te entregas, Dios está esperando que tú reconozcas de que eres incrédulo y que necesitas creer y que necesitas decirle a Dios, ayúdame mi incredulidad como aquel hombre. Amén. Ya estoy concluyendo, a ver si los hermanos me ayudan acá con la música. Hermanos, dice, no necesitamos ir muy lejos para encontrar la respuesta de este hombre. Millones de personas alrededor del mundo leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y todos estos actos demuestran su fe. Pero ¿qué pasa cuando se trata de fe
para nuestra vida personal, nuestra propia vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en una prueba? ¿Tienes fe? ¿Hay fe? ¿Puedes creer en Dios? ¿Puedes creer de que Dios te va a ayudar? ¿Puedes creer que Dios te va a levantar? ¿Puedes creer que Dios puede cambiar las circunstancias? ¿Cuántas personas han perdido a sus seres queridos muchas veces? Y les ha dolido, pero han salido adelante. Amén. ¿Saben? Tengo 2 tíos. Uno de mis tíos, perdió a su esposa cuando su niña recién había nacido. Esa era una prueba dura. Era para que él se alejara de Dios. Ellos ya eran cristianos. Pero este señor decidió entregarse más a Dios y crecer a su familia, solo él, crecer a su bebé, que ahora ya tiene como 20 años. Y hasta hoy en día, este señor sigue perseverando en una iglesia allá en el área de Petén de Guatemala. Tengo otra